Dice, tenemos que determinar el ámbito de estas funciones. Vamos a entender, si me piden el ámbito, lo que me están pidiendo realmente son las imágenes del dominio. En este caso, este conjunto que está aquí es el dominio. Este conjunto que está aquí es el dominio. ¿Cómo hago yo para obtener el dominio? Para obtener el ámbito cuando me dan un dominio que tiene infinito. Si me dan un dominio que tiene infinito, yo tengo que hacer una prueba con varios números. Primero que nada, ¿cuál es el infinito que estamos trabajando? Es el infinito negativo, ¿verdad? Si estoy trabajando el infinito negativo, quiere decir que el primer número es el 3. ¿A qué me refiero con que el primer número es el 3? A que yo debo hacer f de 3. Y como estamos hablando de esta línea, vean que la función exponencial dice 5 elevado a la x. Entonces, en lugar de la x, escribo un 3. Si ustedes usan la calculadora, esto les va a dar 125. Con este número solo no puedo interpretar nada. Tengo que seguir haciendo otros intentos. Pero con solo este número, vuelvo a insistir, no es suficiente para interpretar lo que sucede con el ámbito. Entonces, me recuerdo que tiende al infinito negativo. Un número menor que el 3 podría ser el 0. Cambiamos la x por 0 y me doy cuenta que el resultado en calculadora es 1. Ya aquí puedo observar algo. Disminuyó el resultado. Al principio me dio 125, que en teoría es un número grande, pero en el siguiente me dio un número muy pequeño, pero muy pequeño. ¿Qué me dice esto? Que conforme voy disminuyendo el valor de la x, el resultado va disminuyendo. Cuidado, van a creer que esto siempre tiene que pasar, no siempre va a pasar. Ok, vean qué sucede cuando cambiamos la x por el 10 negativo. Si lo metemos en la calculadora, el resultado me da 0.000001. Este número es muy pequeño. Pero si queremos seguir haciendo ensayos mentales, ¿qué pasará si en lugar de 10 yo utilizo el 30, por ejemplo? Se va a dar cuenta que la calculadora empieza a usar notación científica. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene 21 decimales a la derecha del 0. 21 decimales. Imagínense lo pequeño que es este número, ¿verdad? Este número es muy pequeño. Y si ustedes siguen aumentando esto, se van a dar cuenta de que esto tiende a 0, se acerca mucho al número 0. Si yo continúo aquí, al final f de x o f de menos infinito va a ser igual a 0. Sí, pero nunca llega a ser igual al 0. Esto es algo importante. Esto quiere decir que con el 3 me da 125. Si disminuyo el tamaño de la x, se me acerca al 1. Si lo disminuyo más, me va a quedar un decimal muy, muy pequeño. No me acuerdo cuántos ceros tenía. Voy a volverlo a hacer, perdón. Dígame. Es porque su calculadora... no. Ya. Presione Shift Mode 82 para pasar de notación científica a decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevo 4, 5, 6, 7. Este decimal me indica a mí que esto se va haciendo muy pequeño, tan pequeño que se acerca al 0. Pero cuidado, recuerden que una función exponencial nunca toca el 0, nunca. Entonces, ¿cuál va a ser el ámbito? Ojo, tenemos dos números en juego. Tenemos el número 25 y un número muy cercano al 0.
cercano al 0, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir el 0 y el 125 en orden. Primero el 0 y después el 125. En el 0 va a ir abierto. ¿Por qué? Porque esto nunca se convierte en 0. Siempre va a ser un número muy pequeño, pero nunca es 0, ¿sí? Y en el 125 vamos a recordar que sale de cuando la x vale 3. ¿La ven aquí? Ok, si la x vale 3, pues quiere decir que salió de este 3. ¿Y aquí cómo está el intervalo? Entonces aquí va cerrado. En este caso no tenemos un infinito. Lo pueden ver, vamos del menos 2 al 2. Siempre que tenemos un dominio así y nos piden el ámbito, lo primero que vamos a hacer es sacar g del menor, de menos 2. ¿Qué quiere decir g de menos 2? Que voy a cambiar la x por menos 2. Y esto, si quieren, pues no tienen que complicarse mucho, nada más escriben 4 exponente menos paréntesis menos 2, cierran el exponente y el resultado es 16 positivo. Luego, hacemos lo mismo pero con el otro número del dominio, g de 2. Esto sería 4 elevado a la menos 2. Vean que lo que estoy haciendo es cambiando esta x por este número. A ver, si hacemos esto, pues nos vamos a la calculadora y a este 2 le quito el menos, ¿verdad? Porque es lo único diferente. Y me queda 1 sobre 16. Aquí vamos a ser muy claros en algo. El menor de estos dos resultados es esta fracción, porque estoy agarrando el 1 y lo divido en partes pequeñitas. Obviamente esas partes van a ser más pequeñas que el 16. Entonces yo escribo 1 sobre 16,16. Vean que el 16 sale del menos 2, ¿verdad? Y el menos 2 está de este lado. Y a este lado el intervalo está cerrado. Quiere decir que en el 16 el intervalo también debe ir cerrado. Luego, 1 sobre 16 sale del 2 positivo. El 2 positivo está de este lado y a este lado el intervalo está abierto. Eso quiere decir que en 1 sobre 16 el intervalo debe ir abierto. Tenemos una función exponencial. Dice, calcule el valor de f de 3. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a tomar el 5 y lo vamos a elevar a la 2 por 3 más 1. Pero aquí no hay que pensar mucho, simplemente tomamos la calculadora, escribimos 2 exponente 2 por 3 más 1. Y de esta forma nos da 128. Perdón, era un 5. Bueno, entonces vamos a escribir aquí el 5 y nos da 78.125. Ok, pero aquí viene una pregunta un poco más interesante. Dice la preimagen de 125. Si se recuerdan, la frase la preimagen de nos dice que 125 es y y que queremos encontrar x. Eso es lo que significa. Entonces, si yo me recuerdo, una función exponencial es y igual a 5 elevado a la 2x más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el f de x es exactamente lo mismo que escribir y. Las dos cosas son iguales. Pero aquí dice que y vale 125. Entonces yo cambio la y por 125 igual a esto. Ahora, ya que tenemos esto, deberíamos de buscar una forma de resolver esta ecuación.
Primero que nada, vamos a entender que una ecuación exponencial es aquella donde las bases son iguales a ambos lados y solo hay una base al lado izquierdo y solo hay una base al lado derecho. Al lado izquierdo, nosotros podemos tomar el 125 y factorizarlo. ¿Qué quiere decir factorizarlo? Que sacamos quinta, esto nos da 25, sacamos quinta, esto nos da 5, sacamos quinta y nos da 1. ¿Qué quiere decir? Que 125 es lo mismo que 5 elevado a la 3. Hacemos este cambio aquí. Quitamos el 125 y escribimos 5 elevado a la 3. Lo demás lo volvemos a copiar. Sí, es muy importante factorizar los números grandes en una ecuación exponencial. Ahora, como la base es igual, solo hay una potencia a ambos lados del igual, entonces yo puedo asegurar que 3 es igual a 2x más 1. Y entonces, ustedes saben que a mí no me gusta que la x quede negativa, por lo tanto, 3 menos 1 es igual a 2x. Siguiendo con este procedimiento, nosotros vamos a hacer que me quede 2 es igual a 2x y por lo tanto 2 sobre 2 es igual a x. ¿Qué quiere decir esto? Que x es igual a 1. ¿Por qué? Porque si metemos esto en la calculadora, el resultado es 1. A ver, esto es casi lo mismo que acabamos de hacer. Así que de aquí en adelante vamos a hacer 4 ejemplos donde vamos a repasar lo mismo en los 4 ejemplos. Número 1. Tenemos un número relativamente grande que es el 81. ¿Qué hacemos con eso? Lo factorizamos. Acuérdense de la pregunta que siempre hacen ustedes. ¿Siempre hay que factorizar? Siempre hay que factorizar. Dividimos entre 3 y 81 dividido entre 3 da 27. Dividimos entre 3, 27 dividido entre 3 me da 9. Dividimos entre 3, me da 3. Dividimos entre 3 y me da 1. Eso quiere decir que 81 es lo mismo que 3 elevado a la 4. Ok, hacemos ese cambio aquí. Por favor, no se olviden de esto. 3. Ah, mira qué interesante. Aquí tenemos una x multiplicando un paréntesis, ¿sí o no? Voy a multiplicar x por x. ¿Qué me queda? X a la 2. Multiplico x por 4. Me queda 4x. Perfecto. Y cambio el 81. Este 81 lo cambio por 3 a la 4. Entonces por aquí escribo 3 elevado a la 4. Vean que aquí tenemos un 3 en el denominador, eso no es útil. ¿Qué hacemos para cambiar esa situación que no es útil? Bueno, copiamos la parte izquierda completamente igual, sin ninguna diferencia. Pero la parte del lado derecho vamos a escribir lo siguiente. Preguntas. ¿Ah? El 1 está aquí multiplicando, pero es imaginario cuando multiplica. Exactamente, eso era lo que quería que dijeran. Cuando yo le cambio el signo al exponente, entonces puedo subir la potencia al numerador. Cuando le cambio el signo al exponente, puedo subir la potencia al numerador. Siguiente. Vean qué interesante, tenemos bases iguales a ambos lados, ¿sí? Bueno, tal vez alguno dice, ¿a ambos lados de qué? A ambos lados del igual, ¿sí? Tenemos bases iguales. Noten que tenemos potencias de bases iguales. Si esta potencia debe ser igual a esta, entonces es un hecho
de que el exponente del lado izquierdo tiene que ser igual al exponente del lado derecho. Y luego nos damos cuenta de que aparece una ecuación cuadrática que por dicha todos pueden resolver utilizando el método de la inspección, pero por favor recuerden ante todo que esto es una ecuación, no es una factorización. Son dos cosas muy diferentes. En una ecuación, el resultado que me da, en este caso va a ser 2 negativo. Eso es la solución. No hay que cambiarle signos a esto ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es una ecuación, no es una factorización. Atención, tenemos un 4. El 4 no es un número primo, no es un número divisible entre 4 y el 1 nada más, sino que también es divisible entre el 2. Entonces hay que factorizarlo. Tomamos el número 4 y nos recordamos que es divisible por 2, me da 2, divisible por 2, me da 1. Eso quiere decir que el 4 es lo mismo que decir 2 a la 2. Si observamos dentro de esto, también tenemos el número 8. El número 8 no es un número primo, es un número que se puede dividir entre varios. Entonces, lo que vamos a hacer es que dividimos el 8 entre 2, eso nos queda 4, lo dividimos entre 2, nos da 2, lo dividimos entre 2 y nos da 1. ¿Qué quiere decir? Que el 8 es lo mismo que decir 2 elevado a la 3. ¿Para qué hago esto? Lo hago para venirme a la original y cambiar el número 4 por 2 a la 2. Entonces, ojo a la forma porque es muy peligroso equivocarse aquí. Escribimos 2 a la 2 elevado a la x más 2. ¿Por qué? Porque resulta que el número 4 está elevado a la x más 2. Y como está elevado a la x más 2, su similar tiene que estar también elevado a la x más 2. Vean que después escribimos la notación de fracción. Abajo hay un 2. Bueno, colocamos el 2 por aquí. Recuerden que hay un 1 imaginario, ¿verdad? Siempre en el exponente. Luego por aquí tenemos 2 elevado a la 2x. Eso está bien porque después sigue un por. Y vean que tenemos por aquí un 8. El 8 se convierte en 2 a la 3. Entonces, en lugar de este 8, yo voy a escribir 2 elevado a la 3. Y como el 8 está elevado a la x menos 1, yo escribo por aquí x menos 1. Noten que adentro hay un exponente y afuera también. ¿Qué se hacía entre estos exponentes? Se multiplica. Entonces voy a escribir a continuación 2 elevado a la 2x más 4. Si alguien se pregunta por qué, es porque 2 por x me da 2x y 2 por 2 me da 4. Pero ahora voy a escribir algo aquí a ver si ustedes ya comprendieron este paso que se va a volver muy normal en esta clase. Luego, vemos por aquí que tenemos dos exponentes, pero bueno, la primera parte se copia completamente igual, lo cual nos va a dejar 2 elevado a la 3x menos 3. A continuación, de este lado de la igualdad, de este lado, yo veo que hay dos potencias iguales, ¿verdad? Como hay dos potencias iguales, yo me recuerdo que cuando multiplico bases iguales, escribo solo una base y sumo los exponentes. El exponente de la primer potencia más el exponente de la segunda potencia, que en este caso es un 1 negativo. Veo que aquí sucede lo mismo. Hay dos potencias que tienen la misma base.
Entonces, vuelvo a copiar la base, agarro el exponente de la primer potencia y le sumo el exponente de la segunda potencia. Como tengo una potencia cuya base es 2 de este lado y otra potencia de este otro lado cuya base es 2, entonces digo que a ambos lados tenemos bases iguales. Si las bases son iguales, tenemos que igualar los exponentes. Y cuando tenemos una igualdad como esta, pues simplemente es una ecuación de las más básicas que existen. Ahí tienen todo el desarrollo de la ecuación, que simplemente se basa a realizar el procedimiento que ustedes llaman letras con letras y números con números, o sea, despejar la X. Como primer paso para este ejemplo, si bien es cierto, podemos factorizar el 343, pues aquí lo mejor es primero deshacerse de este número que está medio estorbando. Si está restando, lo pasamos a sumar. O sea, que quedaría de la siguiente forma. Y de esta manera, me doy cuenta que me queda 343 elevado a la x menos 5 igual a 1. Bueno, lo que ya deberían de ser capaces de observar es que el siguiente paso, ¿cuál es? Muy bien, lo que se debe hacer es factorizar el 343. El 343 solamente es divisible por 7. ¿Cuánto sería el resultado? El resultado es 49, que también lo dividimos por 7 y el resultado es 7, y también lo dividimos por 7 y el resultado es 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que 343 es lo mismo que decir 7 elevado a la 3. Entonces, en esta parte yo quito el 343 y escribo 7 elevado a la 3. Pero obviamente vean que el exponente de 343 es x menos 5. Y ahora tenemos algo curioso. Vean que la base me va a quedar 7. Y en este caso la base es el número 1. Esto es un problema. ¿Por qué? La pregunta es, ¿cómo hago para que este 1 se convierta en una potencia cuya base es 7? Pareciera una locura, pero pónganse a pensar un poquito. Vamos a ver, ¿qué pasa con 2 elevado a la 0? ¿Cuánto es? Digamos el ensayo mental. 3 elevado a la 0 es igual a 1. Y si seguimos así, por ejemplo, podríamos hacer 6 a la 0 y también va a dar 1. Por lo tanto, por consecuencia lógica, 7 a la 0 es 1. Vean qué interesante, la base de esta potencia es 7. Entonces yo puedo cambiar el número 1 por 7 elevado a la 0. Ahora, en este lado vemos que hay un exponente con un exponente, entonces me va a quedar 7 elevado a la 3x menos 15. Y del otro lado me va a quedar 7 a la 0. A continuación, lo que hay que escribir es 3x menos 15 igual a 0. Y luego de esto hay que despejar la x. Si queremos saber cuáles son las mejores propiedades de los logaritmos para aprenderse, realmente hay que tratar de hacer un ejemplo, nada más. En el momento que hacemos eso, nos vamos a dar cuenta cuáles son las que más se utilizan. Por ejemplo, primer regla para reducir logaritmos. Tenemos que observar aquellos logaritmos que tengan números multiplicando con el logaritmo. Pueden observar que aquí dice 2 por el logaritmo de 5x. Cuando hay números multiplicando, yo tengo que quitarlos. ¿Cómo se quitan? El procedimiento es
Muy, pero muy simple. Vuelvo a escribir el mismo logaritmo. El número que estaba multiplicando, ahora lo voy a escribir como exponente del argumento. Luego podemos observar que a este logaritmo lo está multiplicando esta fracción. Entonces escribo el más, también escribo el logaritmo, escribo 16x y la fracción que estaba multiplicando ahora se escribe como un exponente. En este caso, pueden ver que no hay ningún número multiplicando al logaritmo, entonces no hacemos ningún cambio, simplemente lo volvemos a copiar. Ahora quiero que observen que aquí tenemos dos logaritmos sumándose. Si hay dos logaritmos que se están sumando, yo escribo solo uno. Mucha atención, solo uno. Agarro el argumento del primero y lo multiplico por el argumento del segundo. Luego, lo que hago es que copio el resto de la expresión original. Observen, en este caso, quiero que se den cuenta que tenemos dos logaritmos que se están restando, ¿verdad? Como hay dos logaritmos restándose, yo escribo solo uno y escribo el argumento del primero sobre el argumento del segundo. Para este tipo de ejercicios vamos a entender que es muy importante a veces factorizar para no tener algo muy complejo a la hora de simplificar. Entonces, yo les recomendaría primero observar que aquí se puede usar inspección para factorizar. Bueno, primero que nada, este se factoriza con inspección y vemos que hay una diferencia de cuadrados. Según la diferencia de cuadrados, esto quedaría x más 1 por x menos 1. Siguiendo, voy a observar que por aquí tenemos un número que está multiplicando al logaritmo. Hace un rato les dije que no pueden existir este tipo de números. ¿Cómo hago para quitarlo? Pues muy fácil, escribimos logaritmo en base a 3 de x más 3 elevado a la 2. Aquí, para este número 1, vamos a utilizar una propiedad que es bastante útil en el caso de que tengamos números sin logaritmos. Siempre que existe un número sin logaritmo y nosotros queremos convertirlo en un logaritmo, primero escribimos el número y lo multiplicamos por log. Y atención, ¿cuál es la base de todos estos logaritmos? Es el número 3. Para que esto tenga lógica, porque hay que tener cuidado, uno no puede multiplicar un número por cualquier cosa que se le ocurra. Eso no puede pasar. Para que esto tenga lógica, yo tengo que escribir en el argumento el mismo número de la base. Si hago esto, entonces puedo cambiar el 1 por 1 por logaritmo en base 3 del número 3. Este 1 se convierte en esto. ¿Por qué? Porque cuando la base y el argumento son iguales, esto sería lo mismo que multiplicar 1 por 1. ¿Y cuánto es 1 por 1? 1. Vamos a ver, era importante factorizar y agregar este otro logaritmo, porque debemos de recordar que si tenemos dos logaritmos que se están restando,
se convierten en uno solo que tiene la misma base, donde el argumento del primero se coloca sobre el argumento del segundo. Ok, lo bueno de haber factorizado es que aquí yo puedo cancelar este con este, ¿verdad? También puedo cancelar una X de arriba con una de las de abajo y así me recuerdo que lo que habíamos visto hace un tiempo era que arriba me queda X más 3 y en el denominador me va a quedar X a la 2. Recuerden esto. Lo que estoy haciendo es cancelando una X arriba con una de las 3 que hay abajo. Pero como habían 3, me quedan 2. A ver, de nuevo, ahora tenemos dos logaritmos. Como en los dos se está restando, entonces voy a escribir solo uno. Pero aquí, por favor, tengan la mente abierta para el siguiente procedimiento que les va a ahorrar mucho tiempo. En el denominador, el argumento del primero decía x a la 2 por x más 1. Eso es en el denominador. Y si se acuerdan, lo que yo estoy buscando es colocar el argumento del primero sobre el argumento del segundo, ¿verdad? Para no tener que hacer una fracción compleja, yo prefiero tomar el argumento del segundo y escribirlo aquí abajito, que a un final está dividiendo, ¿verdad? Pero en la parte de arriba va a quedar x más 3. Ahora que tenemos esta fracción, yo puedo cancelar un paréntesis de arriba con uno de los dos que hay abajo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Bueno, lo que va a suceder es que vamos a escribir logaritmo en base 3. En el numerador escribimos el número 1 y luego en el denominador escribimos x a la 2 por x más 1 por x más 3. Ahora podemos observar que tenemos dos logaritmos que se están sumando. Si se están sumando, recuerden que el procedimiento es, escribimos solo uno, el argumento del primero se multiplica por el argumento del segundo. Pero bueno, aquí no hagamos mucha historia. Si el 3 multiplica la fracción, en realidad multiplica la parte de arriba. ¿Y cuánto es 3 por 1? Y el resultado sería 3 sobre este término que está en la parte del denominador. Y si se dan cuenta, convertimos una suma y resta de logaritmos en un solo logaritmo que además está simplificado. A ver, en este caso tenemos una ecuación porque hay un igual, pero es una ecuación exponencial porque hay letras en los exponentes. Lo que pasa es que habíamos dicho que una ecuación exponencial se puede resolver si es que tenemos bases iguales. En este caso no tenemos bases iguales. Entonces voy a dar respuesta a la pregunta de qué se hace si las bases son diferentes. Primer paso. Logaritmo natural de 2 elevado a la x es igual al logaritmo natural de 3 elevado a la 5x más 1. ¿Por qué estamos sacando logaritmo natural? Es una buena pregunta, porque me recuerdo que hay una propiedad de los logaritmos que trabaja con el exponente. Veamos, habíamos dicho que si tenemos un número multiplicando por un logaritmo, podemos escribir ese logaritmo
con el argumento elevado a este número. También sirve al revés. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo de x elevado a la 3, eso que está ahí es completamente igual a 3 logaritmo natural de x. Las dos cosas son iguales. Quiere decir que funciona al derecho y al revés. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo reescribir como x por logaritmo natural del 2. Por lo tanto, este exponente que está aquí, yo también lo puedo escribir multiplicando. ¿Por qué, profesor? Porque es un exponente del argumento de un logaritmo. Los logaritmos me permiten a mí hacer este procedimiento aquí y también aquí. Aquí el siguiente procedimiento es muy importante. Tenemos que multiplicar este logaritmo por este. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 5x logaritmo natural de 3. También vamos a multiplicar esto por esto y nos quedaría logaritmo natural de 3 porque cuando multiplico por 1 nada cambia. ¿Para qué multiplicamos? Esto es muy importante. Si yo no multiplico, no puedo pasar esta x al lado donde están las x. Es importante separar las x, aislar las x. Cuando digo aislar las x, estoy diciendo que voy a escribir lo siguiente. Si se dan cuenta, este 5x logaritmo natural de 3 estaba sumando, entonces pasó a restar. Pero no es para restar que lo estoy haciendo para que me queden las x a un mismo lado. Entonces, como tenemos la x repetida aquí, yo puedo escribir x por logaritmo natural de 2 menos 5 logaritmo natural de 3. Y esto me da igual al logaritmo natural de 3. Vean que el haber sacado factor común aquí es muy útil porque yo quiero despejar la x. Y este paréntesis está multiplicando a la x. Quiere decir que este paréntesis puede pasar al otro lado a dividir. Entonces, puedo pasar esto para acá, dividir, y me quedaría algo como lo siguiente. Y aunque parezca una expresión muy extraña, esto, si yo lo meto en la calculadora, pero no lo vamos a hacer, me va a dar el resultado o el valor numérico de la x. Pero realmente no vale la pena, es mejor dejarlo así porque este es el valor exacto de la x. Vean que aquí ya hay algunas pistas. Por ejemplo, por aquí tenemos un 2, por aquí tenemos un 5. Quiere decir que ya las bases va a ser muy difícil que me queden iguales, ¿verdad? Entonces, como primer paso, yo haría lo siguiente. A ver, todos y todas. En el denominador tengo un 8, entonces yo lo puedo factorizar. Mitad del 8 es 4, mitad del 4 es 2, mitad del 2 es 1. Eso quiere decir que el 8 es lo mismo que 2 elevado a la 3. Entonces, esto me quedaría de la siguiente forma. Veamos que aquí de repente aparece un 5 elevado a la menos 4x. Tengan cuidado porque realmente esto está pasando porque a mí no me sirve que una potencia quede en el denominador. Más bien la paso al numerador haciendo ¿qué? Cambiándole el signo al exponente. Entonces, si yo coloco este negativo aquí, la puedo escribir en el numerador. Cosa que se podría replicar en esta parte, ¿verdad? Cuando cambié el 8 por 2 a la 3, yo podría hacer ese mismo cambio en esta parte. ¿Qué quiero decir? Que podría escribir aquí multiplicando 2 a la 3 negativo, ¿cierto? Por el mismo principio que apliqué de este otro lado. Está en el denominador, lo paso al numerador cambiándole el signo al exponente.
A ver, ¿qué pasaba cuando teníamos dos potencias de igual base? Se escribe solo una vez la base y ¿qué hacemos con los exponentes? Se suman los exponentes. Excelente. Podemos escribirlo así, no hay problema. Luego, escribimos la base. Recuerden que aquí tenemos un 1 de exponente y se suman los exponentes. Pero cuidado, aquí sí vale la pena sumar y restar todo lo que se pueda en el exponente. ¿Por qué? Porque las bases son diferentes. No es bueno dejarlo así. Entonces me quedaría 1 menos 3x. Esto es igual, 1 menos 3 me da igual a menos 2. Y de esta forma tenemos dos potencias que tienen diferente base. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos con potencias de diferente base? Simple, sacamos logaritmo natural a ambas partes. Ok, ¿para qué sacamos logaritmo natural? Para agarrar el exponente y pasarlo a multiplicar. Esto es un paso fundamental para poder resolver este ejercicio. Sin esto no se puede resolver, entiendan eso que es algo muy importante. ¿Qué pasa de este lado? Que tenemos que multiplicar logaritmo natural de 5 por el 1 y me queda el logaritmo natural de 5. Logaritmo natural de 5 por menos 3x y me queda menos 3x. Logaritmo natural de 5 igual a esto que está por aquí, que lo vamos a copiar completamente igual. Vean que aquí nos quedó la x sola, ¿verdad? No hay más x. Entonces vamos a aislar la x. ¿Qué quiere decir aislar la x? Que vamos a hacer el siguiente paso. Vean que lo único que hice fue que el logaritmo natural de 5 está sumando, entonces pasa a restar. Eso es todo lo que se realizó aquí. Pero atención, el 3 está multiplicando la x. El logaritmo natural también está multiplicando la x. Si pueden visualizar eso, también pueden recordar que si algo está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a realizar la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de la multiplicación? Es la división. O sea, los dos pasan a dividir. Y esto que observan aquí es la solución. Yo sé que ustedes están acostumbrados a ver ahí, qué sé yo, un 5, un 7, 4 tercios o 0,8. Eso no siempre es una buena solución. Cuando podemos evitar decimales o tener que redondear, la mejor opción es usar el valor exacto. Atención, diferencias importantes con lo que estábamos haciendo. Ahora tenemos un igual, por lo tanto se llama ecuación. Vamos a ver, hay algo importantísimo aquí. Si nosotros vemos que hay un número sin logaritmo, podríamos recordarnos de una propiedad que usamos antes, o si queremos recordar menos cosas, podríamos observar que este logaritmo está restando. Si está restando, puede pasar al otro lado de la igualdad a realizar la operación contraria. Que bueno, si está restando, la operación contraria es suma. Tengo un más. ¿Qué pasa cuando tengo dos logaritmos con un más? Escribo solo un logaritmo y los argumentos, es decir, el argumento del primero, que es este, se multiplica con el argumento del segundo. ¿Por qué hice este procedimiento? Porque resulta que si llegamos a algo como esto, mucha atención, escuchen por favor, si tenemos solo un logaritmo del lado izquierdo y solo un número del lado derecho, esto se puede resolver haciendo el siguiente procedimiento, que ya habíamos hablado de esto al inicio, pero ahora lo vamos a decir más formal. La base elevada al resultado
tiene que ser igual a el argumento. Vamos a ver, por este lado nos dice 2 elevado a la 7. Entonces tomamos la calculadora y escribimos 2 elevado a la 7. Y eso da 128. Mucha atención porque por aquí lo que debemos hacer es multiplicar x por x, da x a la 2. X por 6 da 6x. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por 6 da 12 negativo. Ya que tenemos esto, pues nosotros lo que observamos es que tenemos una ecuación cuadrática. Ecuación porque hay un igual, cuadrática porque hay un exponente por aquí, que es el número 2. Entonces me recuerdo que cuando hay una ecuación cuadrática yo tengo que igualar a 0. 6 menos 2 es 4x. Menos 12 menos 128. Obviamente tenemos que realizar esta resta. Entonces, 0 es igual a x a la 2 más 4x y por aquí creo que nos da como menos 140. Alguien que me compruebe, por favor. Ojo a esto, hay alguien por aquí que me dice que x1 es igual a 10 y x2 es igual a menos 14. Esto es importante. Aquí los signos no se cambian porque estamos ante una ecuación. Recuerden que no estamos factorizando, estamos resolviendo una ecuación. Y por lo tanto nos faltaría un pequeño paso. Observen que una es 10 y la otra es menos 14. Si se dan cuenta, el hecho de decir, perdón, me equivoqué de expresión, me pasé muy arriba. Si se dan cuenta, el hecho de decir que x1 es igual a 10 y x2 es igual a 14 no quiere decir que estos dos sean soluciones. En los logaritmos hay que tener mucho cuidado. Si yo cambio la x del primer logaritmo por el 10, el resultado de aquí me tiene que dar un número positivo. 10 menos 2 efectivamente me da 8 positivo. Entonces, de momento el 10 me sirve. Vean en este otro logaritmo. 10 más 6 efectivamente me da 16 positivo. Entonces, quiere decir que esta solución de momento sí me sirve. Pero, ¿qué pasará con el 14 negativo? Piensen, en x menos 2, ojo, dice x menos 2. Si x vale 14 negativo, el resultado de esto es 16 negativo. Como me dio negativo, no me sirve porque dentro del logaritmo natural no puede dar negativo. Si se preguntan por qué, pueden escribir logaritmo natural no, de cualquier logaritmo. Logaritmo en base 2 de 14 negativo menos 2, se van a dar cuenta que la calculadora no sabe qué hacer con eso. Eso quiere decir que la respuesta x igual a 14 negativo no me sirve. ¿Cuál es la que me sirve? El 10. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación sería el número 10 solamente.